En las sombras del mundo criminal, donde la prisión, lejos de ser un refugio, se convierte en el escenario de tragedias para 10 narcotraficantes. Sus vidas, marcadas por la violencia y el poder, encuentran un oscuro desenlace tras las rejas. Sin exageraciones, exploraremos cómo estos líderes de carteles y gánsteres se enfrentaron su destino en un entorno que, lejos de ofrecer redención, selló sus trágicos finales. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el destino de 10 narcotraficantes quienes fueron detenidos por la justicia desde hace un buen tiempo. Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte al canal. Comencemos. 1. Elmer Pacho Herrera. Elmer Pacho Herrera, el poderoso capo del Cartel de Cali, fue brutalmente asesinado a tiros en su prisión en noviembre de 1998. Con conexiones internacionales y una vida de narcotráfico, su muerte fue un golpe impactante en el mundo del crimen organizado. Elmer Pacho Herrera destacó como uno de los primeros proveedores importantes de cocaína en Estados Unidos, pero su rivalidad con Pablo Escobar lo llevó a la exposición mediática y eventualmente a su trágica muerte en prisión. 2. Michael Torres. Michael Torres, narcotraficante de la magia mexicana, encontró su fin en julio de 2023. Después de una vida de crimen incluyendo un pasado en la pandilla callejera La Pandilla Sanfer, Torres fue asesinado a puñaladas en su celda por reclusos que buscaban venganza. Su historia revela el oscuro mundo de traiciones y rivalidades en el interior de las prisiones. A pesar de haber sido liberado tras cumplir una condena inicial, Torres se sumergió más profundamente en el crimen, asociándose con carteles y enfrentando conflictos internos que finalmente lo llevaron a su trágico destino. 3. Gilberto Rodríguez Orejuela. Rodríguez, líder del Cartel de Cali, experimentó una vida de riqueza y poder antes de su trágico final. Después de alcanzar la cima del narcotráfico en los años 80, fue arrestado en 1995 y condenado a 30 años de prisión. Aunque buscó liberación anticipada debido a su deterioro de salud, falleció en mayo de 2022 a los 83 años, revelando los desafíos del crimen organizado incluso tras las rejas. La expansión del cartel a Europa y su alianza con la mafia contribuyeron a su caída, marcando el fin de una era en el mundo del narcotráfico. 4. José Rodrigo Arechiga Gamboa, el Chino Anthrax. En mayo de 2020, la noticia de la muerte de José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax, conmocionó al mundo del crimen organizado mexicano. Su vida estuvo marcada por la violencia y la brutalidad mientras lideraba a los Anthrax, un grupo armado del Cártel de Sinaloa. A pesar de su arresto y condena en 2015, fue liberado bajo arresto domiciliario en 2020. Sin embargo, antes de enfrentar nuevas acusaciones, fue asesinado por un escuadrón de sicarios del mismo cartel, revelando la implacabilidad interna en el mundo criminal. 5. Mark The Iceman Fellows. Mark Fellows, apodado The Iceman, destacó como uno de los sicarios más temidos en Manchester. Su historia se entrelaza con el crimen organizado y asesinatos de alto perfil. En 2015, asesinó a Paul Macy, un gángster de renombre, y 3 años después a John Kinsella, un matón de pandillas. Aunque condenado a cadena perpetua, Fellows sufrió un ataque en prisión, siendo apuñalado en el cuello. La incertidumbre sobre su supervivencia destaca la peligrosa realidad de quienes se sumergen en el mundo del crimen y la venganza. 6. Rodney J. DeLong Jr. y Robert John Stockton. En mayo de 2018, la prisión estatal de High Desert en Nevada se convirtió en el escenario de una tragedia cuando Rodney J. DeLong Jr. fue colocado en la misma celda que Robert John Stockton. Este último, un asociado de la Hermandad Aria, apuñaló brutalmente a DeLong menos de una hora después, dejándolo gravemente herido. La relación entre ambos reclusos, marcada por rivalidades en el mundo carcelario, resalta la brutalidad que puede surgir incluso entre asociados de pandillas. Este caso ilustra las tensiones peligrosas que persisten tras las rejas. 7. Joseph Hutchinson. El 4 de agosto de 2023, el agente del sheriff del condado de Los Ángeles encontró a Joseph Hutchinson, un exmiembro de la pandilla Sanfer, herido con arma blanca en su celda compartida. Hutchinson, quien había sido leal a la pandilla, terminó siendo víctima de una venganza interna. Su conexión con Michael Torres, también miembro de la pandilla Sanfer, revela los oscuros entresijos de la lealtad y las traiciones dentro de las celdas. La historia de Hutchinson subraya los peligros que enfrentan aquellos inmersos en el mundo del crimen organizado. 8.
Joe Pegleg Morgan. En 1993, Joe Morgan, un gángster estadounidense y líder de la mafia mexicana, recibió un diagnóstico de cáncer de hígado inoperable mientras cumplía cadena perpetua. Su historia es única, ya que representa la vida compleja de un criminal que pasó de ser un miembro no hispano de la mafia mexicana a enfrentar un final trágico debido a una enfermedad mortal. A pesar de sus conexiones en el inframundo criminal, Morgan fue llevado por una enfermedad implacable que puso fin a su reinado en prisión. Esta historia destaca la dualidad de la vida de un gángster y las inevitables consecuencias que enfrentan incluso aquellos que parecen invulnerables. 9. John Cody. La historia de John Cody agrega un giro intrigante a nuestra narrativa. Nacido en el Bronx, se convirtió en uno de los líderes más infames de la familia criminal Gambino. Cody, conocido por su comportamiento llamativo y su estilo de vida ostentoso, logró ascender en las filas del crimen organizado. Sin embargo, su imperio criminal se desmoronó cuando su propio subjefe, Salvatore Sammy Toro Gravano, cooperó con el FBI para testificar en su contra. Cody fue condenado a cadena perpetua y mientras estaba bajo custodia murió de cáncer de garganta en 2002. 10. El Neto. Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, conocido como El Neto, fue un líder temido del cártel mexicano. Nacido en 1989 en Chihuahua, México, desde joven mostró tendencias criminales. Su liderazgo en los Micles, una pandilla aliada del Chapo, lo llevó a cometer actos atroces como enviar cabezas en hileras a sus enemigos. En 2010, fue condenado a 224 años por su participación en 30 secuestros, pero su historia no terminó allí. El 1 de enero de 2023 protagonizó una audaz fuga con 24 compañeros de prisión. Sin embargo, 4 días después se encontró con su destino cuando un equipo del ejército y la policía mexicana lo abatió tras un tiroteo. Esta historia en lo particular ilustra la violencia desenfrenada y las consecuencias mortales que pueden perseguir a los líderes de los carteles, incluso después de ser condenados. Este último relato completa la serie de 10 miembros de carteles eliminados en circunstancias impactantes dentro de las paredes de la prisión. En este sombrío viaje a través de las vidas y muertes de 10 narcotraficantes, hemos vislumbrado un mundo oscuro y despiadado. La prisión, lejos de ser un refugio, se convirtió en el sombrío escenario donde estas figuras del crimen encontraron su destino fatal. Desde líderes de carteles hasta gángsteres, cada uno tejía su propia trama de violencia y ambición, enfrentando el cruel veredicto que las paredes de la prisión les deparaban. Sus historias llenas de traición, venganza y giros inesperados revelan un lado implacable y sin piedad del submundo criminal. Aunque sus nombres se desvanecen entre las sombras, la memoria de sus vidas y muertes persiste como un sombrío recordatorio de las consecuencias inexorables que la vida delictiva puede traer. Escapar de la mafia es una empresa sumamente arriesgada y complicada. La vida dentro de estos círculos criminales está rodeada de peligros, y aquellos que intentan abandonarla a menudo enfrentan amenazas a su vida y la de sus seres queridos. Aunque hay casos de personas que han logrado distanciarse, hacerlo implica enfrentarse a consecuencias graves y en muchos casos vivir con el temor constante de represalias, cosa que sucedió con estas 10 personas anteriormente mencionadas. La naturaleza vengativa de la mafia se debe a varios factores. En primer lugar, la lealtad y el código de honor son fundamentales en estas organizaciones criminales. Aquellos que intentan abandonar esto se perciben como traidores, violando así los principios fundamentales del grupo. Además, recordemos que la mafia utiliza el miedo y la coerción para mantener a sus miembros bajo control. La venganza se convierte en una herramienta para disuadir a otros de seguir el mismo camino y enviar un mensaje claro de que la traición no será tolerada. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario y suscribirse al canal para disfrutar de más contenido entretenido y variado.